¿Existe algo en este mundo capaz de infligir tanto miedo a los soldados que son capaces de dejar sus actividades por salvar su vida? Bienvenidos una vez más a Archivos Secretos del Heraldo de México. En esta ocasión, hablaremos sobre sucesos paranormales que le han sucedido a soldados a nivel mundial. Historias macabras, desde la sierra hasta la selva, de apariciones, criaturas extrañas o sucesos inexplicables. Acompáñanos a descubrir este nuevo archivo. Misterio, enigmas, conspiraciones, archivos secretos del Heraldo de México. En todo México, los soldados del ejército y otras fuerzas armadas no solo enfrentan peligros visibles, emboscadas, delincuencia organizada o desastres naturales. También, en silencio y muchas veces sin entenderlo del todo, son testigos de fenómenos que escapan a la lógica. Desde lo más alto de las sierras hasta los rincones más recónditos de la selva, entre patrullajes nocturnos y misiones de erradicación de cultivos, los elementos militares relatan encuentros con lo inexplicable. Hablan de sombras que se mueven sin razón, de voces que los llaman desde lugares vacíos, de figuras humanas que se desvanecen en cuanto se enfocan, de susurros en lugares donde nadie debería estar. Algunos dicen haber visto criaturas deformes, otros juran haber presenciado a la mismísima muerte merodeando entre las tiendas de campaña. Muchos de estos eventos son compartidos en voz baja entre compañeros cuando cae la noche y no hay más luz que la del fogón. Estas historias, lejos de ser simples leyendas rurales, son contadas por hombres entrenados para no temer, por quienes han visto lo peor del mundo real, y aún así, afirman que lo más aterrador que han vivido no fue en combate, sino en la frontera de lo desconocido. Los siguientes relatos fueron vividos y contados por soldados en servicio. Testimonios que, aunque imposibles de comprobar, son imposibles de olvidar. La mujer pálida del sembradío. Durante una operación en el norte del país, un pelotón del ejército mexicano fue desplegado para localizar y erradicar un sembradío ilegal. El lugar estaba escondido entre cerros y la única forma de acceder era a pie, caminando durante horas entre caminos estrechos y vegetación espesa. A su llegada, establecieron un pequeño campamento provisional. Las noches eran oscuras, sin señal, sin electricidad, solo el silencio cortado por el croar de las ranas y el crujir del follaje. En la segunda noche, uno de los soldados regresó de su turno de guardia visiblemente alterado. Decía que había escuchado a alguien corriendo cerca del perímetro, pero cuando alumbraba con la linterna, no encontraba a nadie. Esa misma noche, el sargento a cargo decidió reforzar la vigilancia. Alrededor de las 3 de la mañana, el testigo principal, a quien llamaremos José, escuchó lo que describió como pasos rápidos, como si alguien estuviera corriendo alrededor de ellos. Tomó su fusil y se acercó a investigar. Al enfocar con su lámpara, la vio. Una mujer de piel blanca casi traslúcida, descalza, con el cabello largo y vestido negro. Corría en dirección hacia él, con los brazos extendidos y una expresión desencajada, como si gritara sin sonido. José quedó paralizado. La figura avanzó a gran velocidad y cuando estuvo a punto de alcanzarlo, desapareció en el aire. Lo único que quedó fue un olor nauseabundo y una sensación de frío inexplicable. Desde entonces, nadie quiso hacer guardia solo. Lo más extraño
fue que al día siguiente encontraron huellas de pies descalzos alrededor del sembradío, pero ninguna llevaba hacia adentro ni hacia afuera. El charro negro y los gritos en la sierra. Durante una campaña de erradicación en Guanajuato, un grupo de militares patrullaba una zona montañosa. Uno de los soldados veteranos del escuadrón, Rogelio, contaba que en esas tierras había muchas historias del charro negro, un espíritu maligno que se aparecía a los viajeros solitarios para ofrecer riquezas a cambio de su alma. Aquella noche, al borde de una vereda, los soldados vieron a lo lejos a un hombre montado a caballo. Llevaba un sombrero de ala ancha y un traje oscuro. No respondía a los llamados, ni hacía ruido alguno. Cuando intentaron acercarse, el caballo pareció evaporarse junto con el jinete. Más tarde, mientras descansaban cerca de un arroyo, comenzaron a escuchar un grito desgarrador de mujer. Al principio lejano, pero poco a poco se acercaba con una intensidad que hacía vibrar el aire. Todos se levantaron y apuntaron sus armas al bosque, pero no había nada. Algunos aseguraron que la voz gritaba sus nombres, pero lo peor ocurrió días después en Guerrero, en una selva. El mismo grupo fue hostigado por pequeñas criaturas de entre 40 y 50 centímetros. No parecían humanos, pero tampoco animales. Los seguían a distancia, con ojos brillantes y movimientos ágiles. Uno de los soldados logró grabar con su celular un video de 3 segundos antes de que el aparato se apagara por completo sin razón alguna. Desde entonces, ninguno volvió a patrullar sin llevar agua bendita consigo. La figura alargada de la patrulla nocturna. En el norte del país, durante un patrullaje de vigilancia en un poblado abandonado, un militar relató una experiencia que cambiaría su percepción para siempre. A las 3:15 de la madrugada, en una calle empedrada sin luz, vio una figura alta y extremadamente delgada parada bajo un poste sin foco. Su piel era grisácea y su rostro blanco, sin expresión, pero con una extraña sonrisa exagerada. El soldado intentó acercarse, pero la figura desapareció de golpe. Acto seguido, comenzó a escuchar pasos a su alrededor, pero no podía ver nada, como si algo invisible lo rodeara. De pronto, escuchó un murmullo dentro de su mente. No deberías estar aquí. Trató de correr, pero sus piernas se sentían como si pesaran toneladas. Todo a su alrededor se volvió borroso. Las casas parecían cambiar de forma, alargarse, y los árboles crujían como si se quejaran. Cuando logró regresar al vehículo de patrulla, encontró a su compañero dormido con la boca abierta, sin recordar nada. Al revisar la cámara del vehículo, no se grabó nada, solo estática. Desde ese día, asegura tener pesadillas recurrentes con esa figura que lo observa desde la esquina de su habitación. La leyenda del soldado fantasma. En un cuartel ubicado en una antigua zona militar del norte de México, los soldados de guardia comenzaron a notar algo extraño. Por las madrugadas, al recorrer los pasillos durante su turno, varios afirmaban ver a un soldado uniformado patrullando solo por la zona de dormitorios antiguos, una parte del complejo que llevaba años desocupada. Al principio, pensaron que era algún compañero haciendo ronda extra, hasta que lo vieron caminar directamente a través de una puerta cerrada. La figura tenía la apariencia de un soldado de los años 70. Uniforme verde olivo, boina roja, botas negras impecables. Pero lo que más llamaba la atención era su rostro, serio, firme, inexpresivo. Nunca hablaba, solo caminaba como si estuviera en misión. Uno de los cabos, curioso y escéptico, decidió seguirlo una noche.
Lo vio doblar por un pasillo hacia el antiguo polvorín, pero al llegar ahí, solo encontró frío, silencio y el aire olía a pólvora quemada. Al día siguiente, investigaron archivos del cuartel y encontraron un reporte de 1978. En él se hablaba de un soldado que murió accidentalmente durante una práctica de explosivos. El informe decía que la detonación fue tan fuerte que no quedó mucho de él, salvo su rifle y su placa. Desde entonces, muchos aseguran que aún cumple su deber, patrullando eternamente el lugar donde cayó. Algunos guardias lo saludan cuando lo ven, otros se persignan. Nadie habla mucho del tema, pero todos saben que si estás de guardia en la madrugada y ves pasar al soldado con boina roja, no lo sigas, solo deja que haga su ronda. Las brujas que desaparecían soldados. Durante una misión rutinaria de vigilancia en una sierra remota del centro de México, un grupo de soldados del ejército mexicano comenzó a relatar experiencias llenas de misterio, historias de compañeros que, sin señales previas, desaparecían y no dejaban rastro. Según el relato del podcast Rede, en su episodio Brujas desaparecían a soldados mexicanos, estas ausencias inexplicables ocurrían durante la madrugada, cuando los militares realizaban guardias o recorrían senderos poco transitados. La dinámica era siempre la misma. Un soldado se separaba unos metros del grupo para alumbrar un sector, recolectar leña o revisar una posible señal. Y de pronto, su linterna se apagaba. Cuando sus compañeros corrían a su encuentro, lo único que encontraban era su fusil tirado en el suelo, sin rastro de su dueño. Las radios fallaban y las voces que podían escucharse eran apenas susurros lejanos, el viento y algo que parecía reírse a su alrededor. Una noche, el cabo Hernández fue el protagonista. Caminaba a 10 metros del resto del grupo. Mientras alumbraba, sintió un movimiento detrás de una roca. Se giró, vio una figura alta, envuelta en ropas desgastadas, y sintió cómo el aire se cargaba de un olor agrio. Antes de poder hablar, la figura desapareció y Hernández jamás volvió a aparecer. Al amanecer, su fusil y su casco estaban colgados en una rama, como si alguien o algo quisiera marcar su presencia llevándose al soldado. Los mandos superiores ordenaron reforzar el perímetro y no permitir que nadie se alejara solo. A pesar de ello, seguían los incidentes. Algunos soldados afirmaban que las brujas se movían con sigilo, tan silenciosas como el viento, y que podían mimetizarse entre la maleza. Decían que eran guardianas de la sierra, entidades que rechazaban la presencia de fuerzas armadas en su territorio. Uno de los tenientes, al verse acosado por el temor creciente, consultó con un curandero local. Este recomendó proteger a los soldados con oraciones y sal en los talones de las botas. La medida, extraña, pero efectiva según ellos, aparentemente detuvo las desapariciones, o al menos las redujo. La operación continuó, pero nadie quería hacer guardia sin protección espiritual. Desde ese momento, las historias se replicaron en otros destacamentos afectados en la misma sierra. Las desapariciones cesaron por completo cuando los civiles reemplazaron a soldados en esas guardias nocturnas. Supuestamente, a ojos de las brujas, los soldados representan intervención, y algo que no está permitido es cruzar su territorio. El ataque en la Sierra de Lobos, Guanajuato. Entre junio y julio del 2019, en plena campaña contra grupos criminales, un escuadrón del ejército mexicano fue enviado a la Sierra de Lobos, en Guanajuato, para desactivar campamentos y asegurar zonas estratégicas. Durante la primera noche de patrullaje, al caer la luna, comenzaron a escuchar una serie de gritos desgarradores
que no provenían de animales conocidos. Parecían jadeos humanos distorsionados, lamentos primitivos, un cacareo distorsionado que se acercaba y luego se alejaba, hasta que decidían avanzar hacia las líneas del pelotón. Uno de los soldados, quien narró el incidente en Frecuencia Paranormal, explicó que al seguir el sonido, llegaron a un claro, es decir, un espacio despejado dentro de un bosque, donde vieron brechas en la maleza como si algo grande hubiera atravesado los arbustos a fuerza bruta. De pronto, en medio del silencio reinante, se desató un caos repentino. Cuerpos del pelotón caían sin aviso. Según el testigo, empezaron a salir al menos 5 criaturas, como humanoides de 2 metros, piel grisácea, ojos reflectantes rojos, extremidades largas y delgadas, terminadas en garras afiladas. El impacto fue brutal. 2 compañeros perdieron un brazo a mordidas o ataques precisos, tal como relató un testigo en redes sociales. Mientras salimos corriendo del lugar, esos engendros alcanzaron a 3 de mis compañeros. 2 de ellos perdieron un brazo, y al tercero, mejor ni contamos. El caos siguió por varios minutos. Las criaturas se movían en grupo, silenciosas y eficaces, desplazándose con agilidad por el terreno irregular. El pelotón intentó responder, pero sus armas parecían producir solo ruidos huecos contra el aire. Las municiones, en algunos relatos, rebotaban sin herirlos, o simplemente se apagaban sin razón. La radio personal del sargento falló en el momento más crítico de la situación, delatando la fragilidad de la cadena de mando. Al amanecer, solo 5 de los 12 soldados seguían con vida, 3 heridos, 2 ilesos, pero todos con la mirada marcada por el terror. Nadie había logrado filmar nada. Teléfonos apagados, cámaras incongruentes. El testigo asegura que las criaturas huyeron al amanecer, disolviéndose entre los abismos y rocas de la sierra. Dejaron atrás rastros de sangre, huellas extrañas como una mezcla entre pisadas humanas y garras de animales, y el silencio absoluto. Los heridos fueron evacuados. Finalmente todos juraron que lo que vieron no pertenecía a este mundo. Desde entonces se implementaron medidas extraordinarias: patrullaje diurno, radios especiales con filtros y prohibición de acampar solos en zonas elevadas durante la noche. El ejército no reconoció públicamente lo ocurrido, pero como señalan los testimonios, algo ocurrió en la Sierra de Lobos que nadie quiere explicar. Estos relatos no son simples anécdotas de fogata, ni cuentos para asustar a los nuevos reclutas. Son relatos contados por hombres formados en la disciplina, acostumbrados al peligro, al ruido de las balas y al peso de la responsabilidad. Sin embargo, hay algo que los sobrepasa: lo inexplicable. ¿Qué les pareció el episodio de esta ocasión? Hay infinidad de historias de militares que rondan por las redes sociales. Si tú conoces a alguno, déjalo aquí abajito en los comentarios para que todos podamos echarle un ojito. Te invito a que no te pierdas la 6ª temporada de Archivos Secretos, porque cada martes estrenamos un nuevo episodio en tu plataforma favorita. Yo soy José Mata y nos escuchamos en el siguiente archivo por descubrir.